Buenas tardes, me permito presentarme, mi nombre es Charlotte Carmen Dulce. El día de hoy realizaré una entrevista a tres personas diferentes acerca de lo que significa, el punto de vista que tienen ellos acerca del conflicto armado en Colombia. Pero para comenzar con este tema, primero debemos tener en cuenta lo que es el conflicto. ¿Qué es un conflicto? Es un proceso de enfrentamiento entre dos o más partes ocasionado por un choque de intereses, valores, acciones o direcciones. Es una construcción social propia del ser humano, diferenciada de la violencia. Esto quiere decir que donde hay vida, hay conflicto. Entonces, lo que debemos hacer es buscar los medios adecuados y mecanismos de transformación pacífica y creativa de los mismos. Las premisas del conflicto. Es inherente a la sociedad. Constituye una posible fuente de cambio. Expresa relaciones entre dos o más partes. Implica un problema de poder. No implica ruptura de la interacción. Obedece a causas múltiples. Y es un proceso altamente dinámico. Ahora, ¿qué son los MASC? ¿Qué son los MASC? Son métodos alternativos de solución de conflictos. Son caminos rápidos que existen para solucionar oportuna, económica y eficazmente los conflictos, ahorrándose un proceso judicial. ¿Cuáles son sus ventajas? Encontramos fácil acceso, eficiencia, participación ciudadana, tranquilidad, ahorro de tiempo y bajos costos. ¿Cuáles son los MASC? Arreglo directo o negociación. Es un proceso de interacción entre dos o más partes que buscan llegar a un acuerdo, con una comunicación adecuada que les permita alcanzar la meta que ambos se han propuesto. Mediación. Aquí las partes involucradas en un conflicto buscan la solución al mismo, con la colaboración de una tercera persona que es el mediador. Esta ayuda a las partes a aclarar sus intereses y a facilitar un camino para que ellas mismas encuentren la solución. La diferencia entre mediación y conciliación. No debemos confundir estas dos palabras, debido a que la mediación no se encuentra regulada por la ley. El mediador puede ser cualquier persona de la comunidad y fomenta el acuerdo de palabra, a diferencia de conciliación, la cual se encuentra regulada por la ley. El conciliador debe ser un funcionario público, administrativo, judicial o particular nombrado por un tribunal superior del respectivo distrito judicial. Requiere un acuerdo escrito o un acta de conciliación, y los efectos que le da la ley son los de una sentencia. La negociación de conflictos es un método para llegar a un acuerdo en presencia de elementos tanto competitivos como cooperativos. Negociamos con las personas con quienes tenemos diferencias y con quienes debemos llegar a un acuerdo. Las partes en una negociación pueden ser personas, organizaciones, empresas, entidades o estados. Se negocia para buscar una solución en conjunto a un problema determinado, buscando satisfacer los intereses de ambas partes, por medio de un acuerdo que los beneficie y les permita llegar a una mejor solución, a una mejor situación que la anterior al proceso de negociación. Y recordemos, siempre se negocia para estar mejor. Ahora, dirigiéndonos al tema que nos compete, quisiera hablar un poco acerca del conflicto armado colombiano. Este conflicto se desarrolla desde principios de la década de los años 60, por el enfrentamiento entre grupos ilegales contra el Estado. Es conocido este conflicto por sus manifestaciones de violencia y por las graves consecuencias que ha provocado en el desarrollo social y cultural de su población. Analizar el conflicto colombiano y su situación actual
es pensar en una historia de hace más de 40 años, entre negociaciones con los grupos armados y la construcción de la paz y el bienestar de su pueblo. A medida que pasaba el tiempo, el conflicto se fue agudizando y nuevos actores se sumaron. A medida que pasaba el tiempo, el conflicto se fue agudizando y nuevos actores se sumaron al desarrollo de los hechos. Narcotraficantes, paramilitares, delincuencia común, pobreza, desempleo y reformas agrarias. La participación de la sociedad en su conjunto es fundamental para realizar un cambio en Colombia. Y es allí donde las organizaciones como Inspire Action o nuestras contrapartes juegan un papel fundamental, gracias a tu trabajo con las comunidades afectadas por esta lucha. Finalmente, vamos a darle paso a la entrevista. En el día de hoy nos encontramos con un integrante de la Fuerza Pública, el señor Carlos Villamizar, que nos va a colaborar con unas preguntas relacionadas con el conflicto. Buenas tardes, señor Villamizar. Muy buenas tardes. Bueno, antes de comenzar con nuestra entrevista, quisiera saber un poco acerca de su profesión. De mi profesión, llevo 25 años trabajándole a la institución, la Policía Nacional, al Estado y a la comunidad colombiana, a lo largo y ancho de nuestra geografía colombiana. Muy bien. Desde su punto de vista, desde su experiencia laboral, ¿cuál cree usted que es la importancia de la sociedad civil en los procesos de construcción de la paz? La importancia en la sociedad civil para el proceso de paz que se está realizando en Colombia es demasiado grande, es una carga demasiado grande para la sociedad civil. ¿Por qué? Porque ya se han venido haciendo otros procesos de paz donde han fracasado por múltiples situaciones, circunstancias, y la sociedad civil es una de las más afectadas en el flagelo de este conflicto que lleva más de 60 años. Entonces, la sociedad civil debe ser veedora de este proceso de paz para que se vaya a un feliz término. Bueno, y no solo es importante hablar de la importancia de la sociedad, sino también cuál cree usted que es el futuro del conflicto y en qué puede ayudar a la sociedad internacional. El futuro del conflicto, pues esperamos de que este proceso de paz se firme realmente como debe ser y que tenga unos parámetros realmente y que haya una dejación de armas, que ya no se derrame más sangre y que al mismo tiempo la sociedad civil, la sociedad colombiana vea que realmente esas personas que están en los campos, que están en la selva, que están en el monte, lleguen a entrar a nuestra sociedad y que el SENA, los otros organismos estén previstos a brindarles capacitaciones para que ellos tengan un futuro el día de mañana con su familia, que el mismo Estado colombiano les brinde hogar, les brinde una vivienda digna a ellos, les brinde la seguridad y le brinde lo que sea en cuestión de salud también para ellos, porque ellos también son colombianos, también merecen vivir dignamente en este país. Bueno, y desde sus 25 años de experiencia, ¿qué puede usted decirme acerca del impacto que ha tenido este conflicto a nivel personal, local y nacional? Pues en los 25 años que yo he vivido en la institución, he visto morir más de un compañero, más de un amigo, más de un niño, más de una mujer, más de unas personas en diferentes partes del país, porque es realmente doloroso ver cuando vuelan un oleoducto, vuelan puentes, vienen a atacar una estación y acaban con medio pueblo realmente, y ahí vienen a sufrir las personas civiles. Ve uno morir niños, ve morir uno ancianos, mujeres, hombres, y le da uno dolor de ver morir tanto colombiano.
realmente pues el conflicto en Colombia ha sido demasiado duro. Son 60 años que hemos estado realmente derramando sangre. Y yo creo pues injuiciosamente porque no se ha logrado a una temática realmente de la que debe ser. Pero yo creo que los organismos internacionales, decir la UNASUR, la OEA, la ONU y todos los países que nos puedan colaborar con dinero para que se pueda hacer un verdadero proceso de paz y que ese dinero sea para ayudar a esos combatientes, a las personas que están combatiendo realmente, que ya entren a la vida civil, se entren a la vida civil para que los apoyen con viviendas, con salud y con empleo, porque lo que más se necesita en Colombia es un empleo, porque la mayoría busca entrar a algún grupo delincuenciales porque no tienen empleo. Entonces necesitamos un empleo para las personas, entonces necesitamos que la sociedad de los otros países nos colaboren con dinero, es para eso, para que haya, para hacer empleo, para dar más fuentes de trabajo, para darles vivienda, para darles comodidad a esos combatientes que están en el monte, que ya lleguen otra vez a la vida civil. Bueno, señor Villamizar, ya hemos cubierto suficientes temas en esta conversación, pero antes de terminar, ¿hay algo más de lo que usted quisiera hablar? De lo que yo quisiera hablar, pues, que todos los colombianos miremos desde el punto de vista de que de una u otra forma nos ha afectado los 60 años de guerra que hemos tenido en nuestro país, de una u otra forma, porque a unos familiares, amigos, hermanos, conocidos, han muerto en esta guerra inútil que hemos tenido durante 60 años. De todas maneras, el país necesita salir a flote y ya necesitamos dejarle un buen país para nuestros hijos, para nuestros herederos, un país que realmente vaya hacia adelante y con una paz duradera, que ya realmente ya se note que en Colombia hay paz y que realmente pues ese es el anhelo de todos los colombianos ahorita. Realmente pues yo estuve 25 años y vi que realmente el flagelo de la guerra es demasiado y es muy dura. Bueno, le quiero agradecer muy sinceramente, señor Villamizar, por haberme regalado su tiempo para hablar conmigo y por haber respondido a mis preguntas con mucha paciencia. No, estamos prestos a colaborarle a cualquier persona que quiera realmente la situación de ver cómo se puede ver un país como Colombia en paz para el día de mañana, el futuro. Y realmente lo podemos empezar desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde nuestros colegios, desde nuestras universidades, aportando un granito de arena nosotros mismos como colombianos y queriendo que la paz llegue a esta nación. Empieza desde casa, desde cada rincón de nuestros hogares, desde cada escuela, desde cada colegio, desde cada universidad. Nosotros mismos brindamos y hacemos la paz para que todo Colombia estemos en paz y todo el mundo permanezca en paz, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que estemos todos en paz y vivamos como hermanos. Realmente pues muchísimas gracias a usted por esa entrevista y estamos prestos a colaborar en lo que sea. Muchísimas gracias. Gracias. En esta oportunidad me acompaña el señor Leonardo Vera, un reconocido periodista de la ciudad, quien va a responder algunas preguntas relacionadas con el tema del conflicto. Buenas noches, señor Leonardo. Saludo para ti y para los compañeros en la clase. Antes de comenzar con nuestra entrevista, quisiera saber un poco más acerca de su profesión. Bueno, decir que ya hace varios años realizamos el ejercicio del periodismo en la ciudad de Pamplona. En este momento ejercemos de manera independiente, pero pues muchos años vinculados a los diferentes medios de comunicación aquí en la ciudad, tanto en la radio como cuando se presentó la oportunidad de estar en los canales de televisión a nivel local. Bueno, ahora sí, retomando con el tema del conflicto, ¿cuál cree usted que es la importancia de la sociedad civil en los procesos de la construcción de la paz? Bueno, resaltemos que es importante el papel que juega pues la sociedad civil en este sentido. Vamos a recordar y vamos a hablar un poco
de la constituyente en el año 1991, recordarán ustedes cuando se reforma esta constitución y donde los diferentes frentes tuvieron de alguna manera la participación a través de las mesas de trabajo que se convocaron a través del gobierno nacional. Es por eso que sin duda alguna la sociedad civil juega un importante papel no solo en la construcción de la paz, sino en los diferentes entornos y en las diferentes realidades que de alguna manera pues vive nuestro país. Son diferentes situaciones o diferentes entidades como las ONGs, como la misma Iglesia Católica, como las diferentes sociedades que a nivel civil pues tienen injerencia en el tema político y donde sin duda alguna el gobierno debe tener en cuenta las voces y de alguna manera pues también las cosas que se proponen a través de la sociedad civil para lo que hoy en día está de moda, que es la construcción de la paz. ¿Cuál es el futuro del conflicto y en qué puede ayudar a la sociedad internacional, a la comunidad internacional? Bueno, como lo hablábamos hace un rato, el futuro del conflicto es incierto. No sabemos si el presidente Juan Manuel Santos, que es quien está de turno, logre firmar esa tan anhelada paz. Las conversaciones que hoy se tienen con esta guerrilla en la Habana, Cuba, y donde todos los colombianos de alguna manera estamos a la expectativa de lo que allí pueda suceder. El futuro es incierto. Lo que sí tal vez podríamos decir y asegurar es que la comunidad internacional puede contribuir siendo garante del proceso que allí se lleve, sea cual sea su final. Si se contribuye en que haya una paz, pues la sociedad o la comunidad internacional tiene que ser el garante o tiene que ser como esa veeduría que vele por los derechos de los colombianos y que las cosas que allí se digan, pues al final de todo esto se cumplan. Por ejemplo, la entrega o la dejación de las armas. Será la comunidad internacional quien deba velar porque eso se cumpla, por decirlo de alguna manera. ¿Qué impacto ha tenido este conflicto a nivel personal, local y nacional? En el aspecto nacional, ha venido causando diferencias en la sociedad. Hay quienes están a favor, hay quienes no lo están, hay poderes políticos encontrados. Hablamos del partido de la U, que es el presidente o es el partido del presidente de la República en este momento, y el Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la República. Entonces hay como un choque o como un encuentro para medir un pulso de quién tiene más poder, y de alguna manera el pueblo colombiano ha sido dejado en un segundo plano. Vemos como este conflicto o como estas negociaciones de paz le han quitado el presupuesto nacional tanto a la educación, la salud, la infraestructura, y de alguna u otra manera también nosotros como pueblo nos vemos perjudicados en este sentido. La plata que seguramente debería ser para inversión social, hoy tenemos el concepto de los colombianos que esa plata está siendo invertida en la guerrilla de la FARC a través de los diálogos que se están llevando en Cuba. En el ámbito departamental, pues es algo muy parecido, igual que en el ámbito local. Podemos decir que pues los recursos que antes se tenían o que antes se destinaban para cada una de las regiones del país se ha disminuido, ha bajado en proporción, y esto pues también podemos decir que la calidad de vida de los colombianos ha bajado en este aspecto. Y antes de finalizar, señor Leonardo, ¿hay algo más de lo que quisiera hablar o que quisiera mencionar? Sí, se viene el plebiscito, que es la posibilidad que, entre comillas, el gobierno le va a dar al pueblo colombiano para decidir sobre el futuro del conflicto, si se da la paz o no. Decir que votar por el sí o votar por el no es ya conciencia de cada uno. Decir también que quien vaya a votar por el sí o por el no lo haga de manera consciente, que lo haga según su conciencia y que no lo haga bajo ninguna presión, ni de políticos, ni de sus jefes de trabajo, ni por ningún tipo de persona que quiera ingerir en el momento de usted tomar una decisión, porque recordemos que nosotros como pueblo tenemos el poder. Los políticos están hoy donde están gracias al voto popular, a la democracia, a ese derecho que como colombianos todos tenemos, pero que casi el 50% de la población pues no aprovecha, no sabe utilizar, y de alguna manera pues las consecuencias hoy se ven reflejadas en la realidad de este país. De manera muy sincera, señor Leonardo, quiero agradecerle por haberme regalado su tiempo y por haber respondido a mis preguntas de una manera muy paciente. No, un gusto, y a todos en la clase un saludo muy especial.
En esta oportunidad me encuentro con el joven Jason Pulido, estudiante de cuarto semestre de psicología. Buenas noches, Jason. Buenas noches. Antes de comenzar con nuestra entrevista acerca del conflicto, quisiera saber un poco más acerca de usted. Bueno, como usted lo dijo, mi nombre es Jason Pulido, actualmente curso cuarto semestre de psicología en la Universidad de Pamplona y la verdad me siento pues privilegiado y a gusto de poder compartir mi opinión con usted. Bueno, y cuénteme acerca de su carrera, ¿cómo ha sido este proceso durante estos 4 semestres? Bueno, pues la verdad lo que fue el primer semestre fue más que todo un proceso de adaptación en donde salía del colegio sin tener como las bases suficientes para saber qué es la psicología, sobre qué trata, porque más que todo, casi todo el mundo dice que simplemente trata de sentarse al lado de una persona, de un paciente y solucionarle la vida, pero más allá de eso trata de saber cómo se dan esos cambios y esos procesos en el ser humano acerca de lo que en determinada situación esté pasando. Bueno, ahora sí retomando con el tema, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de la sociedad en los procesos de la construcción de la paz? Bueno, pues yo creo que la importancia de la sociedad tiene que ver más allá de tomar una decisión o de simplemente criticar y decir que todo lo deja en manos del gobierno, porque tal vez el cambio acerca del conflicto y la construcción de paz empiezas por uno mismo. Desde uno mismo aportar el grano de arena, no simplemente ver las cosas al extremo como lo es lo que hay los ataques de las Fuerzas Armadas como las FARC o los enfrentamientos que hay entre ejército y FARC o cosas así, sino con el simple hecho de interactuar con el otro. Muchas veces lo agredimos con palabras que tal vez lo lastiman y más que todo empezar desde nosotros mismos para así poder después construir una paz total. Muy bien, pero yo creo que no solo es importante hablar de la sociedad. También quisiera saber qué piensa usted acerca del futuro del conflicto y en qué puede ayudar a las sociedades internacionales. Bueno, pues yo creo que para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países en donde hay más, ¿cómo le digo?, en donde se están haciendo más cosas, más negociaciones, más tratados de paz para poder solucionar este conflicto interno, tanto externo, porque eso no es solo que le afecta al país, sino también a los países vecinos, como son Venezuela, Ecuador, Perú, que de igual forma hay sociedades internacionales que tienen que mediar en ello. Está la UNASUR, los mismos Estados Unidos tal vez están donando dinero para que se logre negociar con las FARC o con el ejército para que haya una paz verdadera. ¿Y qué impacto ha tenido este conflicto a nivel personal o a nivel local y nacional? Bueno, pues a nivel nacional, Colombia hace aproximadamente 6 décadas, desde los años 60 se ha venido presentando esto, ya sea a nivel local, cuando se conformaron grupos como el M-19, las FARC, en donde la verdad pasó por un punto muy crítico en esa época, en donde, no sé, se puede nombrar narcotraficantes importantes como Pablo Escobar, como los socios de él cuando estaban los carteles en Medellín, en diferentes puntos del país, en donde fue como el auge del narcotráfico, que desde ahí tomó como fuerza, en donde no se ha podido controlar eso, en donde es el día en el que aún ellos dejaron sus legados y aún ahorita nos vemos afectados por eso. Vemos cómo se han incrementado los secuestros enormemente, cómo el gobierno
tratado de cubrir eso, pero que finalmente se ven a la luz pública. Y a nivel local, como sabemos, Pamplona está pasando por unos años en donde la delincuencia juvenil, más que todo, se está dando evidentemente, en donde gente que tal vez no sea de Pamplona, sino que viene de otras ciudades y está invadiendo la ciudad para que haya delincuencia, para que hayan, no sé, secuestros, violaciones, cosas así que con este nuevo alcalde se están tomando como medidas de seguridad para eso y para bajar la tasa de delincuencia en Pamplona. Antes de terminar, Jason, quisiera agregar algo, mencionar algún aspecto que considere usted importante. Bueno, pues yo digo que es muy bueno hacer como un llamado a la comunidad que, más que todo desde nosotros, desde la juventud, tomemos conciencia de ello y pongamos nuestro grano de arena desde nosotros mismos. Tal vez no solo criticando al gobierno ni diciendo que el gobierno de Santos no sirve, que está dejando que la delincuencia aumente y eso, que más bien como que tomemos conciencia de ello y empecemos a aplicar desde nosotros mismos nuestro grano de arena para eso. Bueno, quiero agradecerle, Jason, por su colaboración, por brindarme su tiempo y por haber respondido a mis preguntas. Bueno, muchas gracias.